Para controlar la estructura con la cual vemos la página que nos está mostrando el navegador, CSS define el viewport, que es el área del navegador donde se muestra el documento HTML, excluyendo bordes, pestañas y demás aditamentos, y la caja, que es el rectángulo asociado a cada elemento HTML que tiene esta estructura que tenemos aquí. Hay un rectángulo inferior donde se muestra el contenido, que a eso se denomina content. Después viene un margen de relleno interior, que se denomina padding, un borde, que se denomina border, y un margen de relleno exterior, que se denomina margin. Las dimensiones de la caja se definen con las propiedades width y height, a las que se puede establecer unos máximos y mínimos, que nunca se sobrepasarán, y la propiedad box sizing, que define si width y height se refieren al content box, es decir, al tamaño de la caja esta del contenido, o al border box, al tamaño de la caja exterior del borde. Solo se pueden definir en box sizing estos dos tipos de caja. Las longitudes se especifican de tres formas. Están las absolutas, que pueden ser píxeles, pueden ser milímetros, centímetros, pulgadas, también las relativas a la font o las relativas al viewport, que son muy utilizadas para el diseño responsivo. Y además se pueden definir también con otro tipo, que es el tanto por ciento, que es una medida relativa al tamaño de la caja que envuelve a la caja en la que estamos fijando las dimensiones. Este ejemplo ilustra cómo se configuran las cajas de una página web. Hemos incluido 4 cajas con bordes diferentes: body en gris, la caja padre en verde, la caja hijo también en gris, que está aquí, y esta otra caja div tío, que la hemos configurado con un borde rojo. El viewport es toda la zona del navegador que tenemos abierta, que está disponible para mostrar el documento. Body muestra solo todo lo que contiene el documento y su borde delimita hasta dónde llega el documento, que son básicamente estas 3 cajas div que hemos configurado con las dimensiones que tenemos aquí. La caja padre la hemos dimensionado con dimensiones con longitudes absolutas y la hemos fijado como un border box. Por eso las dimensiones height y width aplican a la anchura de la parte exterior del borde. La caja tío, en cambio, la hemos configurado con las mismas dimensiones, pero con un borde diferente en rojo, y el box sizing a content box, con lo que las dimensiones aplicarán a la caja del contenido. Y por lo tanto los tamaños son diferentes, ya que en este caso el padding no se añade al tamaño de la caja, y aquí sí que se añade. La caja hijo, en cambio, la hemos configurado con dimensiones de este tipo relativas a la caja exterior, a la que la contiene, que es la caja padre. Y por eso hemos fijado que sea exactamente el 90% de anchura de la caja padre y el 50% de altura. En este ejemplo ilustramos más detalles de cómo configurar cajas utilizando la tabla que vimos en el capítulo de HTML, que se visualizaba así con las reglas por defecto del navegador. Al añadir estas nuevas reglas pasamos a visualizarla de esta forma de aquí, que es mucho más bonito. Para ello lo que hacemos primero es ajustar a 0 el margen, el padding y el border spacing, que es una propiedad específica de las tablas, en lo que es el elemento tabla. Además configuramos aquí dos propiedades de las fuentes, de los textos. El tamaño, 0,8 del tamaño por defecto, para hacerla un poco más pequeñita, y la familia de font que las ponemos en este orden para que apliquen. Y por último ponemos que la parte de arriba del borde, que el borde, cuando ponemos bordar todo, lo decimos solo la parte de arriba del borde, no todo el borde completo del rectángulo, se configure así, con lo cual estamos configurando esta parte de aquí arriba. Después configuramos las celdas de cabecera y de datos, en las que ponemos un padding relativamente grande, de 0,5 veces el tamaño de font, con lo cual, como es 0,8, pues hay una separación bastante mayor de la que hay aquí entre los datos, que queda más bonito, y también configuramos la parte de abajo del borde, de forma que concatenando los bordes de todas las celdas, tanto de cabecera como de datos, se obtienen estos bordes de aquí abajo.
Y por último, se configuran aquí los fondos en dos niveles de gris que también ayudan a diferenciar las cabeceras de los datos. La cabecera es un gris un poco más oscuro y los datos un gris un poco más clarito. Y por último, solo mencionar que hay algunas propiedades que no se han tapado por los estilos de página, estos estilos explícitos que ponemos aquí, como es, por ejemplo, que las fonts vayan en negrita en las cabeceras y normal en los datos. Esto se sigue heredando de aquí y eso se hereda de los estilos por defecto del navegador, porque lo que no añaden las reglas explícitas se hereda de los estilos del navegador. La propiedad display es una propiedad importante porque permite cambiar los diferentes tipos de aspectos visuales asociados a las cajas de los elementos HTML, como el aspecto externo. Puede cambiar el display block por el display inline y el display inline por display block, de forma que un párrafo pasa a ser un elemento de línea y viceversa. También se puede cambiar el aspecto interno, que tradicionalmente, y que es el que utilizan los estilos por defecto del navegador, es de tipo flow o flujo, donde los párrafos ocupan pues todo el espacio horizontal y los elementos de línea se van poniendo uno detrás de otro así como elementos consecutivos de una línea. Este estilo se adaptaba bien a los navegadores anchos, con las pantallas grandes, pero con los móviles hay otros aspectos internos como FlexiGrid que funcionan mucho mejor y entonces eso se puede cambiar. Lo mismo que el aspecto de caja, una caja se puede hacer desaparecer poniéndole display none o display content vuelve a aparecer en ese momento. Y así hay otros aspectos internos que se pueden configurar. Cada uno de estos aspectos hay que configurarlo independientemente del otro y todos asignando un valor a la variable display. Por ejemplo, podemos poner display inline, con lo cual ese elemento pasa a ser un inline. A su vez podemos decir display flex y pasará a ser flex en sus hijos internos y bueno, pues display content, con lo cual se verá. El aspecto interno de tipo flow es el aspecto tradicional, el que utilizan también los navegadores por defecto. En este, los elementos de tipo block son como párrafos que ocupan todo el espacio horizontal y introducen una separación en blanco con el siguiente párrafo. Y los elementos de tipo inline ocupan solo el tamaño que tiene la caja al final de donde esté la línea en ese momento. De forma que los inlines se van poniendo unos detrás de otros en la línea hasta que llegan al final, entonces vuelven al principio de la línea en la siguiente donde siguen posicionándose. Son como elementos de línea o de párrafo, porque sirven para construir los párrafos. Esta secuenciación se puede cambiar para los elementos, para algunos de los elementos, transformados por ejemplo en flotantes. Aquí con float left veremos en el ejemplo siguiente cómo una caja pasa a flotar y el flujo sigue en la parte que deja la caja libre y luego pues cuando pasa de la caja que está flotando pues ya vuelve a ocupar todo el espacio horizontal. También se pueden cambiar con posicionamientos absolutos y relativos. Son modos que son complejos de configurar, pero que permiten hacer también cualquier composición visual. Además de Flow, han aparecido recientemente las cajas flexibles, el modo Flex, el Display Flex y la rejilla, el Display Grid, que son mucho más adecuados para configurar páginas que sean responsive, que se adapten bien tanto a navegadores anchos como a los móviles con sus pantallas pequeñas. En estos existe un contenedor que es el padre, es el elemento que va a tener el aspecto interno de tipo flex o de tipo grid, que lo que está decidiendo es cómo se van a posicionar sus hijos. Porque el flex afecta fundamentalmente a cómo vamos a ver a las cajas hijas, es decir, las cajas de los elementos HTML que están justo en la línea inferior del árbol de elementos HTML. Estas cajas hijas pasan a tener un tamaño flexible, que se define cómo es esa flexibilidad con unas reglas, y según esas reglas luego se van adaptando para ir llenando el contenedor tal y como les digamos. De forma que bueno, pues vayan siguiendo un orden de composición como el que se tiene en los párrafos y en las líneas. En el grid, en cambio, en vez de seguir este orden de composición del momento en que están definidos, el contenedor padre posiciona las cajas hijas en una rejilla. Se define una rejilla con sus cuadrados y se dice en qué parte de la rejilla está cada uno de los hijos. Estos estilos son muy fáciles de aplicar para hacer diseño responsive.
Este ejemplo ilustra cómo funciona el display flow con cajas flotantes y cómo separamos los estilos en un fichero independiente del HTML. El fichero HTML debe importar el fichero externo con los estilos utilizando un elemento link, al cual tiene un atributo rel que define su relación. Esto es la hoja de estilos del fichero HTML. Un atributo href con el URL a este recurso. Aquí esto es un enlace relativo, un URL relativo, una ruta que indica que es un fichero que está en el mismo directorio que esta página HTML. Y por último, el tipo mime. El display flow tiene que posicionar estos 5 bloques que tenemos aquí. El primero es el título que aparece arriba. Después viene la imagen que importamos de la Wikimedia y que vamos a hacer flotante. Por eso esta imagen lo que hace es posicionarse, como vamos a hacer un float left, en la parte izquierda del viewport, en la parte izquierda de la parte que visualizamos. Y dejar la parte derecha para que el resto de los bloques, de las cajas de tipo block, se vayan rellenando para que al acabar vuelvan a ocupar todo el espacio horizontal. Justo debajo de la imagen viene el bloque div, que se compone a su vez de 3 bloques. Tanto el bloque div como estos 3 elementos son cajas de tipo block. Este párrafo de texto, que es este de aquí, que se va rellenando en la parte que deja libre la imagen. Esta lista con estos 2 elementos que también se cubre un poco y por lo tanto se rellena en la parte que deja libre la imagen, y al llegar al final este último párrafo vuelve a ocupar todo el espacio. Los detalles de nuestra hoja de estilo son los siguientes. Lo primero es que aquí no aparece display flow, porque display flow es el estilo por defecto del navegador y por lo tanto lo heredamos. Aquí estamos en display flow siempre que no digamos lo contrario. El primer comando lo que hace es poner los márgenes, el margin de HTML y de body a 0, porque los estilos por defecto suelen tener ciertos márgenes y los quitamos para poder controlar completamente los márgenes con nuestros estilos de página. Body le ponemos un padding de 20 píxeles, un background que es este gris con el que tenemos de color de fondo y una font size un poco grande de 1,2 veces el tamaño por defecto, que bueno, pues siempre hace así más fácilmente legibles los documentos. Esta font size la van a heredar todos los elementos, ya que la asignamos al body y todos los hijos de body o nietos y en cualquier lugar del árbol lo van a heredar. Luego hacemos que todas las fonts de todos los elementos, esto significa de cualquier elemento HTML de la página, sean de tipo sans serif, sin serifas, sin ese rabito que tienen las letras, que nos da un estilo de letra que es muy legible y de aspecto así muy moderno. Decimos aquí que H1 va a estar centrado, por eso H1 nos aparece centrado y en sans serif, como hemos dicho aquí, y además con un font size que va a ser 1,2 el tamaño por defecto de cada elemento. Como este tiene un tamaño grande, esto va a ser 1,2 el tamaño que tendría si no lo pusiésemos. Después viene aquí la imagen. La imagen decimos que va a tener un padding del 5%. Ese 5% se refiere a la caja que lo contiene, que en este caso es el body. Va a ser el 5% del tamaño del body. Y la anchura va a ser del 30% del tamaño del body. Como esto es un content box, lo que tiene configurado por defecto, lo que va a ser 30% es la imagen, es decir, desde este borde blanco hasta el final de este borde blanco de aquí, va a significar el 30% del tamaño de la caja superior, que en este caso es el body. Además, decimos que flote a la izquierda y por lo tanto se nos posiciona en este lado, dejando este espacio de aquí para que el flujo pues vaya rellenando todo lo que no ocupa la foto. Después tenemos el bloque de texto, que es este bloque div, que le hemos puesto como de clase texto y por lo tanto todos estos comandos aplicarán ahí. El margen va a ser automático para que, bueno, aquí se ocupe todo el espacio horizontal, aquí se ocupa solo hasta la foto y aquí vuelve a ocuparse todo el espacio horizontal. El padding va a ser del 5%, que va a ser el del bloque div, que es el del bloque, el 5% de body también, porque div está metido dentro de body.
su padre es body. White va a ser el 90% y por lo tanto el texto va a ocupar, porque el white se refiere al content box, el 90% del espacio que va dejando aquí el bloque horizontal, aquí lo que nos deja la foto, y aquí el 90% del bloque horizontal. Y por último dice que el texto se alinee de forma justificada para que todas las líneas acaben exactamente en la misma posición horizontal. Y por último aquí se ponen estos comandos para actuar sobre estos dos bloques span que hemos puesto aquí. Los bloques span son bloques genéricos de línea que les hemos asignado un identificador y una clase, ambos pertenecen a la misma clase y cada uno tiene un identificador diferente, como es obligatorio. Los identificadores de cualquier elemento HTML de una misma página deben ser todos diferentes. Por eso aquí aplicamos un background con este gris un poco más oscuro a los dos elementos que nos aparecen con este background, la caja suya aparece con este background un poco más oscuro, y luego cada uno lo identificamos aquí a través de su identificador y le asignamos un color diferente, este verde y este color aquí de tipo morado. Este ejemplo ilustra cómo configurar algunos aspectos de un display flex. En él tenemos un body que tiene tres cajas principales o tres bloques principales que se van a configurar en modo flow, con el display flow, que son header, esta caja div y esta caja footer. Pero la caja central, la caja div, con el identificador caja, tiene tres cajas hijas, nav, main y aside, que vamos a configurar como un display flex para que la estructura de la página quede de esta forma, de forma que tengamos el header arriba, el footer abajo, y dentro del bloque div se nos rellenen en horizontal estas tres cajas, rellenando todo el espacio asignado al bloque div. Para conseguir esto, hemos configurado HTML y body para que tengan una altura y una anchura del 100% y un margen y un padding de 0, de forma que ocupen todo el viewport, tal y como se muestra aquí, independientemente de lo ancho o alto que hagamos la ventana del navegador. El font size lo hemos puesto a un tamaño grande, 2,5, que van a heredar todos los hijos, para que se vean aquí las letras en tamaño grande y esta captura quede bien, aunque lo normal es que el header sea mucho mayor que los demás. Luego hemos puesto que header y footer tengan como mínimo un 10% de la altura, para que en los ajustes nunca bajen de ese tamaño, y si el ajuste empieza a ser un poco mayor, pues que se ponga ese pequeño incremento. La caja se configura, el bloque div con los tres hijos, con una altura del 80%, de forma que 10 más 80 nos da el 100, por eso se rellena completamente con las cajas, que el display sea flex y que el flow sea de tipo row, es decir, las cajas se vayan posicionando en esta dirección, tal y como se muestran aquí. Nav se le ha puesto una flex basis del 20%, entonces la base para calcular su anchura va a ser aproximadamente el 20%, y el orden 1, flex basis de main será el 60% para que ocupe aquí el máximo, y el flex basis de aside sea el 20%. Luego se ha puesto el order 1, 2 y 3, que es el mismo que por defecto, pero si hubiéramos puesto aquí 3 y aquí 1, se habría invertido las posiciones de nav y aside. Esto es posible cambiarlo en las cajas flex. Y por último, aquí aplicamos estos tres comandos conjuntamente a los tres bloques, a los tres hijos de la caja flex. Decimos que el contenido se justifique de forma centrada, este tipo de centrado será este de aquí. Como se ajustan al tamaño total, pues no va a tener efecto. Cualquiera de estos habría funcionado aproximadamente igual, pero si fuesen más pequeños, pues sí que veríamos las separaciones de esta forma. Lo mismo que en la altura, porque las cajas en un flex no tienen por qué ser todas del mismo tamaño, aquí hemos puesto center, pero bueno, si no se ajustasen al 100%, pues las habríamos visto según el modo que hubiésemos elegido, configuradas de esta forma. Y por último decimos que el borde sea sólido de un píxel y blanc, que es este borde tan pequeñito en negro. Este ejemplo ilustra cómo configurar un grid. Tiene una estructura muy sencilla con todos estos bloques div, donde el atributo class indica qué función cumple cada uno de ellos. El bloque div principal contiene todos los demás y es el contenedor. Y los demás bloques son el header. Aquí podríamos haber utilizado la marca header en vez de div, pero bueno, es otra forma de hacerlo. Aquí nav, aquí footer y aquí tenemos las celdas de contenido.
La rejilla la definimos, bueno, primero definimos el color de fondo, este de aquí, y definimos el contenedor como un display grid con 5 píxeles de separación entre las celdas, con 12 columnas de igual tamaño y tantas filas como se necesiten, que es lo que dice el auto. El color del texto va a ser navy, lo van a heredar todos estos componentes del texto que existe en cada uno de ellos, y el tamaño de letra se ha puesto grande para que, bueno, pues la captura se pueda leer bien, aunque normalmente el header suele tener un tamaño mucho mayor de letra. Luego hemos dicho que el header ocupe 12 espacios, 12 columnas, es decir, todo el espacio horizontal, la navegación también, cada una de las celdas de contenido, 3 celdas, por lo tanto habrá 4 celdas de contenido. Como el texto que tienen es un poco más largo, va a necesitar 2 líneas a este tamaño y por lo tanto pues se hacen un poco más altas. Todos los elementos del grid están ajustándose automáticamente al contenido del texto que tienen dentro. Y el footer decimos que también tiene 12 píxeles. Y por último decimos que el borde de cada una de estas celdas, es decir, de los div que están dentro del contenedor, así no se configurará un borde para el div contenedor, solo para los hijos, deben ser de 3 píxeles sólido y de color índigo. Si quisiésemos cambiar la anchura de las celdas, podríamos hacerlo cambiando simplemente el grid column span igual a 6, aquí en la definición de las celdas. Y con eso pasaríamos a tener pues esta configuración que vemos.